digo la otra. Análisis, entrevistas y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso. Y la participación especial de Joana Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a... Ya tenemos acá en estudios de la Uniradio, la 89.1 FM, a Esteban Valenti, publicista, periodista y actualmente frente amplista independiente. Esteban, un gusto. Y ex dirigente de la FEU. Y ex dirigente de la FEU. Esteban, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Fue un periplo tan largo. Bueno, vamos a comentar. Lleva un año. Vamos a comentar. El año pasado habíamos invitado a Esteban y hubo algunos problemas personales con gente del equipo, bastante complicado. Además, no pudimos hacer el programa, tuvimos problemas de comunicación con Esteban, no le avisamos. Y bueno, y él vino hasta acá, hasta la radio, estaba cerrada. Ya el año pasado clausuramos, no le insistimos. Este año lo vuelvo a llamar a Esteban y paro de AFUR. Bueno, lo postergamos para la semana siguiente. Nuevamente, paro de AFUR en el momento que nosotros hacemos el programa. Así que esta es la cuarta vez que invitamos a Esteban. Hay que agradecerle porque poca gente resiste. Yo si es de la FEU, es un problema de... reflejo condicionado de Pavlov. Ahí va. Sí, convoco ¿Te babías? Exactamente. He pasado en la FEU y en la CESU antes de los mejores momentos de mi vida militante. Así que no puedo desoír el llamado de la selva. Muy bien. Esteban, ¿por qué ganó Miranda? Porque aún en una pecera pequeña, como la que se redujo, relativamente pequeña, de todas maneras 90.000 votos es una votación relativamente importante, en el Frente Amplio sigue sigue un sentimiento de que hay que evitar la concentración de poder. Y si uno mira la suma de los sectores en relación a los que votaron a Miranda, se da cuenta que votó a Miranda gente de otros sectores, que tuvo un voto cruzado importante. Pero a veces uno cuando está en política lo que quiere defender permanentemente es haber tenido razón. Yo hubiera querido no tener razón. Lo que sí tuve razón es cuando dije que lo fundamental no iba a cambiar con estas elecciones. Aunque se eligiera de presidente a Miranda, el plenario está más concentrado que antes, la mesa está más concentrada que antes, a pesar de que han pasado 24 días y todavía los resultados finales no los conocemos. Bien, en particular vos ahora mencionabas un poco respecto a esto de la pecera que se achicó, pero ¿qué te parece, qué evaluación haces sobre el caudal electoral, que al final rondó los 95.000 votos? ¿Te parece que fue aceptable? ¿Esperabas más, menos? Yo hablé siempre en los programas previos, yo había estimado unos 100.000 votos. Y me parecía que la evaluación ya era a partir de eso. Es una votación que yo diría preocupante. Todo depende de dónde uno se ponga. A ver, ¿usted conocía alguna encuesta? No había. Yo de dónde le salía, yo más o menos de un mecanismo que tengo que son los paneles en internet, comparándolos, como yo los sigo desde hace muchos años, me dan un cierto humor, que la verdad que me han servido en las campañas electorales. Ustedes saben que yo hago campañas electorales, las he hecho aquí, las he hecho en Argentina, las he hecho en Paraguay. Por lo tanto, siempre con la izquierda, siempre militantemente. Yo no me han propuesto y me han pedido y me han ofrecido contratos, nunca he aceptado. Yo hago campaña de la izquierda, ¿no? Del socialismo en la Argentina, del Frente Amplio Progresista en la Argentina, de Filisola en Paraguay y acá, obviamente, del Frente Amplio. Ese método, que es un método entre cuantitativo y cualitativo, me daba que íbamos a estar en ese orden, en un orden del 60% de los votos. Ahora, para hacer los balances electorales, o de cualquier tipo, todo depende de dónde te pones. Si tú te pones desde la interna y de la campaña previa, pero fue un resultado espectacular, si no va nadie a los actos, si había poquísima gente en la movilización, si no tenía nada que ver con lo que es la tradición de izquierda en cuanto a entusiasmo, participación, protagonismo de la gente, si no se abordó en el debate previo los temas que preocupan notoriamente a los uruguayos y a los frente amplistas, que son los mismos. Es decir, cuando tú hablas de que la mitad de la ciudadanía uruguaya votó al Frente Amplio, no puede haber una diferencia sustantiva entre los problemas.
Puede haber un núcleo que le preocupa más la correlación de fuerzas internas del Frente Amplio, pero los grandes problemas que preocupan a los uruguayos no estuvieron en el debate. Entonces, si tú te pones en la perspectiva de las tareas que tiene el Frente Amplio, las tareas que tiene este gobierno, y yo me pongo bondadoso, cosa que me cuesta mucho, ¿no? Pero parto de la base que todos pensamos, todos, sin distinción de las diferentes corrientes del Frente Amplio, todos estamos guiados por ese sentimiento de que lo fundamental es darle impulso a los cambios. En un momento nuevo, diferente en América Latina, diferente en el mundo, con algunas características que no son coyunturales, que son mucho más complejas y de fondo, y diferente en el Uruguay. Es decir, un momento donde los cambios son más difíciles. Los cambios necesitan una renovación de impulsos. Los cambios necesitan una renovación de ideas. Entonces, si tú lo mirás desde allí, la votación fue insuficiente. ¿Por qué? Y porque está bien, te sirve para decir, bueno, suspirar porque esperabas menos votos, porque hablabas de 60, 50, 60, 70. Pero si tú lo pensás, no desde el ángulo de las próximas elecciones del 2019, que no ha entrado en el alma de la izquierda tan fuerte el tema de que todo es un problema de mantenernos en el poder, que está por encima absolutamente de todo, y los movimientos intelectuales, culturales, ideológicos que se hacen tienen todos que ver con eso, que bueno, entonces capaz que esto vos pensás que te da para administrar hasta llegar al 19. Pero yo no quiero administrar, yo no quiero lo menos malo, yo quiero seguir siendo de izquierda, yo quiero que se cambie el país, yo quiero que al contrario, en un momento de prueba, porque por primera vez un gobierno de izquierda en el Uruguay lo tiene que hacer sin plata, o con mucho menos plata. Con mucho menos plata tampoco es justo, y sin plata tampoco es menos justo. Es decir, si decimos que tenemos un PBI de 50.000 millones de dólares, cuando empezamos teníamos uno de 14.000, bueno, no estamos en la misma... ¿Hablas de ajuste vos? ¿Usás la palabra ajuste? Sí, yo uso a mí no me gusta manosear el lenguaje. Si para otros usé la palabra ajuste, y además para afrontar el debate hay que afrontarlo no en base a operaciones idiomáticas, sino a operaciones políticas. ¿Pero hay ajuste de izquierda, de derecha o es un ajuste? Sí, hay ajuste, cómo no. Es decir, si yo comparo lo que se hizo en anteriores gobiernos, veo que efectivamente se han hecho cosas diferentes. Primero por el tamaño, es decir, la dimensión del ajuste. Eso tiene un contenido político. Segundo, por el manejo de los diferentes instrumentos. Y tercero, yo diría que lo que no se hizo igual es explicarlo bien. No sé, ¿por qué? ¿Qué me falta en este ajuste? Me faltan dos cosas fundamentales. Me falta una explicación en serio, profunda y crítica, que no es solo los cambios en la región, eso es una parte de nuestra explicación. No tenemos 3.8% de déficit en el año 2014 simplemente por la situación internacional, porque no era igual, fue por problemas nuestros. Y cuando digo nuestro de todos, me hago responsable. Yo estaba en el Frente Liber Sereñi, manejaba buena parte de la economía. No se puede hacer uno el desentendido, porque eso tampoco es de izquierda. Entonces, digámoslo con todas las letras, que en primer lugar es por razones nuestras la situación, y no la decimos en profundidad. ¿Por qué? Y porque si la decís se ofende a los del gobierno anterior, tiene mucho voto en el Parlamento, pero eso no es de izquierda. Eso no es de izquierda, porque además lo primero que tenemos que hacer es crear una relación entre la política y la gente de una gran transparencia. Eso no es solo cómo se manejan los dineros públicos, cómo se hacen los balances de las empresas del Estado. Eso es cómo se maneja la política. Eso es cómo se transforma la economía en una comunicación política con la gente. Eso en primer lugar. Y segundo, me tenés que contar dónde voy. No quiero que me relates cómo vas a administrar este momento con lujo de detalles perfectamente. Quiero ver hacia dónde voy. ¿Quién está fallando ahí? ¿Quién está fallando? ¿El equipo económico? ¿Vázquez? A ver, vos sabés que a mí esa diferenciación, cada uno lleva sus responsabilidades. Hasta de repente yo escribo, hago columnas, creo opinión, y otros. Creo que es una responsabilidad del gobierno en su conjunto, pero en primer lugar es del Frente Amplio. La fuerza política es la que tiene que darle contenido a la... ¿Qué discute la fuerza política? Si corre un poquito de acá, si ajusta un poquito de acá, si la frazada se tira de acá.
si logro un triunfo y aparezco un poquito más de izquierda de esta manera, si le va... mecanismos de discusión que además no tienen en cuenta incluso esa especie de obsesión electoral. Porque hay una realidad, y es esta. O el Frente Amplio tiene abiertas todas las puertas, o no van a las elecciones. Y hay puertas que las estamos cerrando. Las elecciones internas últimas muestran que hay puertas que están siendo cerradas. ¿Tú sabes para qué sirven las puertas? ¿No? Para solo dos cosas. Esas dos palabras que te abren tire, ¿no? Y empuje. Bueno, para entrar y para salir. Esas puertas son para que la gente entre al Frente Amplio, no solo a votar, sino a formar parte de un proceso que tendría que ser mucho más activo, a pesar de lo que pasa en el mundo, a pesar de las, digamos, de la gran ofensiva ideológica y cultural de la derecha en América Latina, que todo el mundo cree que es simplemente se lo atribuye a un tema económico o algo. No, acá hay un proceso que no lo estamos ni siquiera discutiendo, que se ha dado en otra etapa de la historia, que es lo que se llama la revolución pasiva, que no es simplemente ajustes económicos que hace Temer en Brasil, que empezó a hacer Dilma también antes, no vamos a decir las cosas como son, que lo está haciendo Macri a lo salvaje, y otros países que lo están haciendo. No, es un proceso mucho más complejo, que se ha dado en algunos momentos de la historia, en el cual la derecha, incluso tomando banderas de la izquierda, trata de consolidar toda una etapa histórica de gobierno y de supremacía cultural. Sí, hegemonía cultural. Absolutamente. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque además nos han pisado uno de los callos más dolorosos que tiene la izquierda. Yo estoy orgulloso que sea uno de los callos más dolorosos que tiene la izquierda. Porque yo creo que si hay algo que la izquierda no puede soportar, es la inmoralidad. Lo que no puede soportar la izquierda. ¿Pero por qué? Porque genéticamente los demás son corruptos. No es cierto. Es decir, esa es una simplificación. Pero claro, si vos te planteás que sos una alternativa al mercado como el elemento regulador de todo, y vos te planteás otra forma de analizar las sociedades, la civilización, vos tenés que partir del criterio de que entonces hay una parte de moralidad en todo eso, una parte importante de moralidad. Y cuando vos ves que en Brasil la clave para todo el proceso es la inmoralidad, además de las dificultades grandes económicas, los errores, pero, a ver, en la derrota política se le imponen partidos inmorales, como el PSDB, que está ha estado en todas las enjuagues de Brasil. Por eso es lo trágico. No es, no es manipulite solamente. ¿Está claro? No es un grupo de fiscales y de jueces que agarra la cuestión y le toma el gusto a combatir la corrupción en Brasil que viene de la época de Pedro I. También hay partidos corruptos que se han aprovechado, pero la corrupción estuvo. ¿Y acá en Uruguay, el lugar de la inmoralidad? Bueno, dividamos dos cosas. Una cosa es la inmoralidad y otra cosa es la corrupción. ¿Cuál es la diferencia? La corrupción es un hecho legal, además de todo, es una ilegalidad. ¿Está claro? Es decir, tiene que ser demostrada. Y cuando se juguetea permanentemente, sin pruebas, con la ilegalidad, con la corrupción, sucede, primero, que se bastardiza la política y además se hace de la corrupción un mecanismo bastante banal. Cosa que pasó, por ejemplo, con Menem. ¿Usted se acuerda de la tinelización de la corrupción con Menem? Y aquel dicho trágico, yo lo combatí en una campaña electoral, ¿no? Con el socialismo en Santa Fe. Se roban pero hacen. Eso es la corrupción de la sociedad en su conjunto. Es decir, ese hecho de que la sociedad en su conjunto acepta la corrupción, por lo tanto es parte de la corrupción. La corrupción empieza allá arriba, porque el pescado se pudre en todos los casos y en todas las especies de la misma manera, desde la cabeza, pero empieza a bajar por el cuerpo social y llega a la vida cotidiana de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo de corrupción en su vida. Pero, digamos, eso es lo que pasa en Venezuela. Hay que ser ciego. No se puede. Aunque uno, en un momento determinado, yo lo estuve, fui partidario, apoyé a Chávez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Y hasta que me di cuenta que estaba absolutamente desvariando y traicionando el proyecto original. ¿En qué momento te diste cuenta? No hay un momento, más o menos. No hay un momento. Hay un proceso. Un proceso en el cual
es el fracaso de todo el modelo económico. El modelo económico era muy simple, pero el modelo económico ya tenía una componente de corrupción muy grande. ¿Cuál era? Era importar todo, porque el petróleo era... De esa manera, además, se fundió buena parte de toda la producción nacional, porque la importación permitía manejar las divisas. Es decir, la divisa que tenían entre la divisa oficial y la divisa de importación y la divisa real, una diferencia de 7, 8 veces, y entonces vos te enriquecías de una manera abrumadora. ¿Cómo ha pasado? Vas a Panamá, nosotros nos enloquecemos y está muy bien, porque siempre detrás de las sociedades offshore al estilo de Panama Papers siempre hay algo. Capaz que todos no están metidos en la salsa, pero vos podés ser seguro que como tendencia están metidos en el barro. Pero cuando vos ves edificios enteros que son de venezolanos y que están en el gobierno, lo que pasó es que se cambió de la tradicional oligarquía goda, la oligarquía tradicional petrolera y empresarial venezolana, se pasó a otra, una nueva oligarquía y una nueva burocracia enriquecida. Eso no es socialismo, ni del siglo XXI, y esperemos que no lo sea nunca. Entonces, nos pasó en la Argentina. En la Argentina hay una discusión sobre... Pero ahora yo no sé... A ver, los que defendieron el kirchnerismo. Yo lo conozco. Yo viví 16 años en la Argentina. Antes de venir al Uruguay, viví en la Argentina. Así que yo hablo... Y además hice 4 campañas electorales en la Argentina. Y es posible que las campañas electorales te den una visión parcial. Pero digamos que te da para conocer. Y efectivamente... Es decir, no es que las cosas empezaron a pasar desde que se fue Cristina de Kirchner. Estaban pasando antes y se empiezan a descubrir. Los 9 millones, los empresarios hundidos hasta acá en la corrupción, todo eso. Eso para la izquierda es tremendo. Ahora, otra cosa es la inmoralidad. ¿La inmoralidad qué quiere decir? Solo manejar dinero de manera... hay un dicho en los códigos comerciales, hay que manejar las empresas con un sentido familiar, de moralidad familiar. Es decir, las sociedades tienen que tener imagínense, usted es una empresa del Estado, tiene que tener el sentido del manejo de la protección del interés de todo. No hay nada por encima de eso. Entonces, podés haber hecho todo correcto, podés haber cumplido todas las normas establecidas pero si te gastaste $360.000 en una fiesta, ¿te lo hubiera gastado alguien? A ver, no tienen pinta de ir a cumpleaños de 15, pero en el Uruguay todo el mundo sabe cuánto sale una fiesta. ¿La inmoralidad acá la dejás para el caso ANCAP, concretamente? No, puede haber otro. No, yo creo que en casinos hubo ilegalidad y inmoralidad. No tengo ninguna duda. Está claro, yo creo que pero se sancionaron. Pum, porque... Esa frase tan tremenda dice, nadie está libre. Sí, nadie está libre, por eso mismo hay que tener defensa. ¿Cuáles son las defensas? Un combate implacable contra esas cosas. Pero dentro del Frente Amplio, más allá de alguna dialéctica entre algunos dirigentes, ¿no pareció golpear muy fuerte? No golpeó nada. Digo, no hubo mayor repercusión. No golpeó nada. Es más, peor. Se podían haber callado. Guardaron filas, cerraron filas. Cerraron filas. ¿Por qué es eso? Eso es un fenómeno de maldad. Es un fenómeno de que todos son corruptos. Yo no tengo ningún... Mira, pelo en la lengua, ustedes podrán ver que no tengo. Si no lo digo es porque no lo pienso. No, es un mecanismo... Al Frente Amplio lo ganó paso a paso, algo que siempre sucede con el poder, pero que no siempre es obligatorio que suceda con el poder. No es una maldición divina. ¿Qué es? Que el poder es autorreferencial. Es decir, empieza, en lugar de haber ventanas, empieza a haber espejo. La gente empieza a mirar para adentro. Si vos en un plenario del Frente Amplio levanta la mano todo el mundo y dice que Sendik es licenciado en bioquímica, están locos. No están locos. Se autorreferencian. Creen que el problema es el clima de los 200 que están reunidos en el Frente Amplio. Pero la inmensa mayoría de los Frente Amplistas sabemos que no es así. Si no hubieran aparecido las pruebas. Absolutamente, porque es demasiado grave. Es demasiado... genético con la izquierda que la mentira no tiene que ser un instrumento. Es más, es una izquierda que aprendió que la mentira no tiene que ser un instrumento, porque la usamos, yo la usé, pero porque me convencía que los tanques en Praga estaban bien, eran liberadores, pero me di cuenta... ¿Vos te mentías a vos mismo? Sí, es decir, y mentía, yo me paré en una asamblea del IABA
¿no?, de 1.500 estudiantes, todo el patio aliaba, y perdimos 1.300 a 200. Pero yo defendía la invasión a Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo algo que yo no pensara. No, porque desde el fondo de mi pasión creía que efectivamente estaba defendiendo el socialismo. Después la vida demostró que no es cierto. No se cayó el socialismo porque Valenti dijo en el Partido Comunista que había cosas que andaban mal. No se cayó por eso. Se cayó, implosionó. No se cayó ni siquiera por el imperialismo. Vamos a decir las cosas como son. No fue el imperialismo que cercó a la Unión Soviética y los países del este. Se implosionó. Y además, fíjense ustedes, implosionó un modelo como el soviético, un modelo como el albanés, un modelo como el yugoslavo, un modelo como el rumano, que tenían diferencias importantes. ¿Qué tenían en común? El poder del partido único sobre toda la sociedad. En la economía, en todo. Y eso fracasó. Fracasó. Y ese tema tiene también connotaciones en cuanto a la verdad, porque nos mentíamos a nosotros mismos. ¿Y los comunistas actuales siguen dentro de esa lógica? ¿Ha bueno, cambiado? No los veo discutir el pasado ni la actualidad. Yo veo que tienen reacciones más bien, a ver, apoyan a Venezuela, pase lo que pase, dígase lo que se diga, punto. Es decir, ya como está mal la Unión Soviética, es Venezuela. Yo el lunes va a salir un artículo mío sobre Fidel Castro. Para mí, la Revolución Cubana fue el hecho que más conmocionó a América Latina durante el siglo XX. Y el símbolo de eso fue Fidel Castro. Y que cumpla 90 años una persona que todas las agencias norteamericanas hubieran pagado lo que fuera necesario para matarlo, es un gran hecho. Y hay una cantidad de cosas que yo podría decir. Y además, en mí personalmente, fue el motivo por el cual yo me hice de izquierda. Yo no vengo de una familia de izquierda, para nada, al contrario, vengo de una familia italiana muy conservadora, etcétera, etcétera. Pero vine, fui a Liso Malvin, las asambleas eran por Cuba sí, Cuba no, y me puse con Cuba, me enloquecieron los barbudos, y sigo viendo Fidel entrando que lo vi el otro día en la televisión alemana, en un documental, Fidel entrando subido en el jeep, con el fusil al hombro, y rodeado de los barbudos, y me sigo emocionando porque fue una época que realmente valía la pena vivirla. Ahora, yo hoy lo digo, no quiero para el Uruguay, para mi país, para mi pueblo, el modelo cubano. No lo quiero por el partido único, por las elecciones como se dan, por la prensa única, por el fracaso de la distribución económica. ¿En algún momento se planteó eso? Sí, ¿Crees vos desde parte del Frente Amplio? A ver, del Frente Amplio no, pero el Partido Comunista, lo único que diferenciamos era el clima y el uso horario, pero después nos venía bien en buena medida. ¿Y actualmente crees que sí? Y no creo haber sido el más estúpido del Partido Comunista y de la Juventud Comunista. Y era lógico, eso pasaba en toda América Latina. ¿Qué considerás igual que el Frente Amplio tendría que aprender, digamos, de ese modelo cubano? ¿Hay algo? Lo aprendió Cuba. Disculpame. A ver, el problema es cuando vos lo haces porque tenés un proyecto, porque se te cae arriba el proyecto tuyo. Cuando vos tenés que echar el 20% de los funcionarios públicos y empezar a privatizar una parte de la economía porque no funciona nada, y hacer zonas francas y empezar a buscar otros caminos, es porque notoriamente se te cayó y te falta. Y tenés tensiones permanentes porque vivís. Ahora la crisis de Venezuela le va a causar problemas muy serios. Ahora, está la otra visión. Mirá, todo fue un fracaso, es decir, la derecha, ¿qué es lo que quiere transmitir? Que todo fue un enorme fracaso y un equívoco histórico. Desde la Revolución de Octubre hasta la fecha, todo fue eso. Mentira, no es cierto, la historia no. Ustedes son de la ciencia de la comunicación. Bueno, tiene mucho que ver con eso también. Es decir, tiene mucho que ver con el hecho de que creímos que monopolizando la comunicación, haciéndola totalmente unidireccional, se podía manejar el proceso de cualquier manera. Eso fracasó y está fracasando y va a fracasar en todos lados porque es mucho más compleja la realidad de las sociedades. Entonces el Frente Amplio, ¿qué tendría que aprendió con lecciones muy duras, que si vos agarrás una empresa del Estado y querés hacer lo que querés con esa empresa del Estado, invertir como querés, sin proyectos de sustentabilidad, etcétera, ponés en peligro esa empresa del Estado y el país. Y estoy hablando de ANCAP, y no solo de ANCAP. Entonces, vos tenés que decirme, bueno, está bien, voy a bajar las pérdidas, pero ¿cuál es mi proyecto?
¿Hacia dónde quiero que el país avance? ¿Cuál es la nueva etapa histórica del Frente Amplio? Y eso lo tendría que estar discutiendo el Frente Amplio, no la reforma constitucional. Un Frente Amplio que tiene un estatuto que está sepulto y en estado de putrefacción. Porque no tiene nada que ver con el mundo que ha cambiado y la izquierda que ha cambiado en el Uruguay. Nada que ver. Y sin embargo no lo quiere ni tocar. Ahora sí, la Constitución sí. Está bien, yo creo que la Constitución es como cualquier documento humano, un pacto que está bien que se discuta, pero solamente a través de eso. Entonces nos referimos a dos cosas, o candidaturas o cambios de tipo institucional, constitucional. Y todo lo demás, ¿ustedes creen que los uruguayos están preocupados por cambiar la Constitución? Pero eso no tiene que ver con un deseo de autoconservación, justamente. Que no tengo duda. Y es que la base... y con un miedo a perder 2019 y realmente abandonar el poder. Eso me por parece, primera vez sentir realmente esa pregunta tuya y esa afirmación, que no es una pregunta, es nodular. ¿Y por qué se da? Y porque si vos vas a un organismo del Frente Amplio, el 70% son funcionarios. Funcionarios del Frente Amplio, funcionarios del gobierno, funcionarios de los entes, funcionarios del Parlamento, funcionarios de los organismos. Y yo creo que ese es el mecanismo para que el partido se separe de las masas, que ya esos términos no se usan más, ¿no? Es como decir que aumento de salario es una medida keynesiana. ¡Mentira! Marx habló del aumento de salario y la reactivación y la salida de la crisis del capitalismo a través de los salarios, es decir, de la renta del trabajo, ¿no? Entonces, lo que tú decís es clave. Está avanzando un proceso de burocratización, donde las prioridades han cambiado. La prioridad no puede ser que yo me mantenga en un cargo de alguna manera. La prioridad no puede ser que los equilibrios internos aseguren que todo el mundo va a seguir otros 4 o 5 años más. Esa es una prioridad para algunos, pero para el pueblo uruguayo, para la izquierda uruguaya en el sentido más amplio del término, ¿es esa nuestra prioridad? ¿Ese es el valor que nosotros tenemos? Eso es lo que puede resolver un tema histórico en todo el mundo, que es el divorcio entre la política y la gente. Vos hace un rato hablabas y ponías la metáfora de que se cerró la puerta, el Frente Amplio sigue cerrando puertas. Concretamente, ¿qué puertas crees que cerró con la sociedad o que está cerrando? Y bueno, está cerrando. ¿Con qué sectores? Primero, esa posición de excesiva y total atención a los temas de los equilibrios políticos del poder cierra una puerta fundamental. Qué bien. Está entrando el fresco. Aire fresco. Vamos a contarle a la audiencia Ojo que con aire no pasa el fresco. aire. Ojo con aire fresco. El fresco de la historia. Entonces, ese es un primer aspecto. Es una gran puerta, es la gran puerta, ¿no? Es decir, hay que volver a construir eso de que volver a enamorar. Para volver a enamorar nos falta tanto. En primer lugar, mirarnos a nosotros en un espejo despiadado, que nos muestre todas nuestras limitaciones, todos nuestros envejecimientos, todas nuestras pobrezas. En primer lugar eso. Y esa puerta es fundamental. Y sobre todo una puerta y una ventana que nos permita mirar la sociedad tal cual es. No es que la gente tiene que dar el salto para juntarse con la política. Somos nosotros, los políticos, los que tenemos que ver qué nos separa de la gente. A ver, yo tengo nietos, pero nietos que son grandes, ¿no? Nietos que tienen 21 años, que tienen 15 años. En otras elecciones yo los hubiera llamado a votar. Esta vez ni siquiera tuve la oportunidad, no les pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque además están fuera, no creen que la política vaya a tener que ver algo con ellos. Y tiene, entonces lo que tú decís es una puerta. Ahora hay otras puertas. Es decir, si tú cerrás la puerta de todos los sectores medios del país, los sectores de las capas medias, como se llamaban antes, los sectores de la producción media, los sectores del comercio medio, los sectores de la intelectualidad, de los profesionales, de las zonas territoriales medias, y se están cerrando, mirá los resultados, no solo no vas a ganar las elecciones, estás destrozando el instrumento fundamental de los cambios, que es el bloque político y social de los cambios. El bloque político y social de los cambios necesita expresiones. La mesa política que se eligió y el plenario que se eligió excluye sectores enteros, los excluye, no les ha ido cerrando las puertas, porque no le da capacidad de intervenir los sectores juveniles. Todo el mundo calculamos que nosotros el año pasado, en las elecciones pasadas, sacamos el 48 y pico, después del susto que teníamos en agosto, que andábamos en el 42, y a las 4 de la tarde del día de las elecciones, que andábamos en 44, y se los digo no de payada,
porque yo en el final de la campaña me llamaron para que ayudara, ¿eh? Así que yo siempre trabajo en las elecciones. Y si ustedes recuerdan, yo estaba en las redes, había descubierto eso. Y estábamos con ese susto. Bueno, muy bien. No perdimos mucho, casi, digamos, estuvimos igual que... Pero no estuvimos casi igual, porque el recambio generacional, por el recambio generacional histórico en el Uruguay, nosotros tenemos que haber sacado 56-57% de los votos. Hubo un estancamiento. Absolutamente. Y vos vas a todas las instancias del Frente Amplio, y los jóvenes no están. Entonces, ¿cuál es? Nos acordamos en el programa, en el discurso, pero ¿qué oportunidad le damos? ¿Qué cosas hacemos? Pero los 4 candidatos hablaron de juventud, de abrir las puertas a los comités, de abrir la puerta a la ciudadanía, de escuchar a las críticas. Sí, pero es obvio, bueno, me alegro. Es como si, a menos que hubieran hablado en Marte, posiblemente se hubieran ocupado de temas diferentes. Pero, a ver, ¿vos los escuchaste hablar de la educación? Es un debate que el Frente Amplio no... Bueno, pero disculpame, a mí me interesa eso. ¿Vos escuchaste hablar de seguridad, donde hay diferencias filosóficos, políticas, instrumentales? ¿Vos los escuchaste hablar, por ejemplo, de la democracia interna en el Frente Amplio? ¿Tú lo escuchaste? A ver, cualquier político te va a hablar de las mujeres, porque son el 50% del país, de los jóvenes, porque cualquiera, de cualquier orientación, es obvio. Los blancos hicieron una elección con los jóvenes, que votaron casi 50.000 personas. Entonces, no es que descubrimos la pólvora. Ahora viene la época de la prueba. Miremos, yo le he abierto una expectativa a Miranda. Te quería preguntar por eso. ¿Vos llamaste a votar a Miranda? ¿Acompañaba su candidatura? Yo empecé... ¿En las redes sociales acompañaba la candidatura de Miranda o no? ¿No había un afiche incluso? No, al principio sí, y efectivamente yo era un entusiasta, promotor de alguien independiente, pero ¿sabes qué pasa? Cuando después veo que ninguno de los temas que hay que promover me representan, ¿cómo voy a hacer con 4 candidatos, ninguno de los cuales habla de los plenarios donde le dieron un título universitario que no existía, donde aprobaron por unanimidad que el manejo de ANCAP es una especie de operación de la derecha? Hoy hay otra resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice que a un gerente que lo echaron, si todos los días nos enteramos de una nueva. Pero vos creías que Miranda iba a tratar esos temas y después te desengañaste. No, absolutamente. Era un cuarteto con matices, que en algún momento metió algunas cosas, pero yo creo que nadie trataba los temas de fondo. Hay que cambiar los estatutos. Eso no se arregla con redes sociales, ¿eh? Eso no se arregla con tecnologías. No se arregla con Facebook, Twitter e Instagram. Eso se arregla con política. Se arregla con cambios en la política, en el nivel del debate, y eso nadie lo planteó. Entonces, ¿por qué me voy a hacer responsable de algo que no me representa desde el principio? ¿Usted se acuerda? Yo empecé con eso que tú dijiste y Miranda dijo que yo no lo representaba. Recuerdo, aquel hablando de la ética justamente, ¿no? Diciendo lo que tenemos ética o algo así, venía por ahí la mano. Bueno, si no, efectivamente tenías toda la razón del mundo. Yo no lo representaba y él no me representaba a mí. Y bueno, sin embargo, ganó. En una situación de ese tipo, yo abro una cuota de expectativa, pero también les digo, no dejo pasar ninguna. Si a mí me propones formar un gabinete en la sombra a tu propio partido, yo te digo que me lo hubieras dicho antes durante la campaña electoral. Si vos me decís que la operación contra Sendic fue una operación para matar un pichón, porque estaba creciendo, un pichón de 54 años, yo te digo que me lo tendrías que haber dicho antes, durante la campaña electoral, hasta por respeto a la gente. Entonces, ese es el tema. Ahora, a mí me preocupa, en un programa como este de ustedes, obviamente la actualidad, los temas que la gente escucha todos los días, me preocupa que a veces yo escribo y yo estudio los temas, trato de estudiarlos porque tengo pasado de estudiar los temas, ¿no? Yo me acuerdo que el primer libro que intenté leer cuando me afilié a la Juventud Comunista fue Materialismo y Empirocriticismo. No entendía casi libro nada. Precioso, ¿no? Para arrancar la lectura, se lo recomendamos a los niños. No entendía absolutamente casi nada. Después leí El Estado y la Revolución. Ya entendí un poco más. Y les quiero decir una cosa, pero yo era de una generación que éramos pibes, íbamos al neorrealismo italiano, y no te podías perder una película porque después la tenías que discutir. Leíamos las actas del Comité Central del Partido Bolchevique, polémicas y
de debate total, ¿no? Que todo el mundo cree que parecen de otra época, pero que se dieron, que cuando aparecieron en cuadernos de pasado y presente, y no estaba Google, te la tenías que comprar o conseguir un amigo, y leía, era una generación de lectores. Y les digo, el problema de la izquierda es que nosotros vivimos con la nariz en la realidad. ¿Entonces cuál es una de las dificultades de la política y de casi todas las cosas de la vida? Que el diario del día lunes sale siempre. El diario del día después sale siempre. Pero no tenés que ser simplemente un cronista de lo que va a ser y quejarte de que salió y entonces podés... Tenés que prever. De una izquierda prospectiva, fíjate si habremos sido prospectivos, que en los años 71 pensábamos tomar el gobierno y éramos el 18% y nos parecía ya un salto de calidad porque la elección pasada éramos el 9%. Y entonces imaginábamos lo que íbamos a hacer cuando tomáramos el gobierno. Miren si seríamos prospectivos y queríamos el socialismo y queríamos la revolución, etcétera. Hemos pasado a ser una izquierda descriptiva, que lo que miramos es lo de todos los días y tratamos de arreglar una cosa pero es que yo creo que la izquierda tiene, para volver a ser izquierda en el más profundo sentido de la palabra y para derrotar culturalmente a la derecha, tiene que volver a ser una izquierda absolutamente de previsión, de análisis estratégico, de ideas. Y eso es lo que nos falta. Nos falta, a ver, ¿dónde está ese debate? Ahora va a haber una actualización ideológica. Bueno, lo voy a esperar con muchas ansias. ¿Tiene que perder el Frente Amplio para que se dé eso? No, yo espero que no, pero te quiero decir una cosa. La unidad de medida no es perder o ganar. La unidad de medida que a más me interesa es que sigamos siendo de izquierda. Porque si para ganar nos tenemos que transformar en un partido de derecha, o un partido cuyo principal objetivo es mantener el poder y mantener los equilibrios del poder, y bueno, en realidad no me parece que sea el problema fundamental. Es inexorable. No, el Frente Amplio, a diferencia de otra fuerza de América Latina, tiene reservas políticas, ideológicas, culturales, en el pueblo en primer lugar, en la historia de la izquierda en segundo lugar, y en el propio Frente Amplio, que permiten pensar que esa batalla se puede ganar. Dijiste que en su momento que a Uruguay le faltaba un buen año de un gobierno de derecha como el de Macri. Eso que fue como un chiste, Mira, a ver, alguna izquierda que juguetea con ciertos temas, por ejemplo, a algunos sectores del movimiento sindical le vendría muy bien. No, es imposible, ¿viste? Como vos decís, en un chiste. Imposible un gobierno un año para empezar. Exactamente, pero en un año se darían cuenta cómo cambiaría la prioridad. Sobre todas las prioridades, favorecer la renta del capital y del capital financiero por encima de la renta del trabajo, porque eso es lo que hizo la izquierda en el Uruguay. Y eso hay que reconocerlo. No aumentaron los salarios durante 10 años por viento de cola, aumentaron por una política.